Sé que el Señor les bendiga, hermanos, y es precioso una vez más para estar aquí entre los hermanos en el lugar para adorar al Señor. Hoy vamos a ver un tema que a causa de los muchos placeres, los muchos problemas que existen en la vida, a causa de todas las dificultades que la gente puede enfrentarse, a causa de tantas incertidumbres que pueden existir, los cristianos se han adaptado, nos hemos adaptado al sistema del mundo. Ya no estamos a la expectativa esperando a Jesús, que Jesús volverá, ¿sabe? Estamos acostumbrados, los domingos hay que ir a la iglesia, el jueves o el miércoles, dependiendo de la congregación, hay oración, y los viernes, dependiendo de la congregación, hay discipulado, y los sábados, dependiendo de la congregación, hay grupo de jóvenes, hay discipulado, hay X cosas de mujeres, hay X cosas de hombres. Estamos acostumbrados a la rutina continua de religiosidad, de cristianismo continuo, pero sin ninguna expectativa de la venida de Jesús. Nadie está mirando en los cielos para saber, nadie, no puede decirlo así, pero muchos, aquí en España, la mayoría que yo he encontrado, no están mirando en el cielo esperando el pronto o la inminente regreso de Jesús. No están viviendo una vida a la expectativa de que en cualquier momento el amo de la casa puede regresar y pedir cuentas. Estamos tan cómodos, tan satisfechos, tan llenos de bendiciones, que hemos orado a Dios y nos ha bendecido, que nos hemos acostumbrados y acomodados en la bendición de Dios, en el mundo, en el sistema del mundo, que cuando caminamos no se puede hacer ninguna distinción entre quién es un cristiano esperando a Jesús y quién es una persona del mundo. Hermanos, si lo había olvidado, quiero que lo sepáis esta mañana. Cristo viene otra vez y será pronto. Él viene otra vez. Podemos saber toda la doctrina que queremos saber, podemos saber todo de la Biblia que queremos saber, pero si no estamos a la expectativa de Jesús, en vano entonces estamos estudiando, en vano entonces estamos intentando vivir para Él. Vivimos para Él porque lo estamos esperando y sabemos que Él regresará. Porque si Él no regresa, porque creo que si no me equivoco, no, eso es una certeza 100%. De todos los líderes de cualquier religión en el mundo, Jesús es el único que dijo que iba a morir, iba a resucitar, iba a ir y iba a regresar. Es el único que permanece vivo hasta ahora. Así que servimos a un Dios, no un Dios muerto, no un Dios de estatua, pero un Dios que está vivo, que vino y regresará. Mateo 24, hermanos, es el pasaje que estaremos leyendo con el título Jesús viene otra vez. Jesús viene otra vez. Estaremos leyendo todo Mateo 24. Hoy miraremos solamente un par de versículos, pero seguiremos en las próximas semanas hasta que terminamos todo Mateo 24. Hoy vamos a leer Mateo 24, de versículo 1 hasta el versículo 5. Mateo 24, de 1 a 5. Es lo que vamos a leer hoy. Pero normalmente Mateo 24 es de 1 a 51. Pero leeremos solo de 1 a 5. Dice: Cuando Jesús salía del terreno del templo, sus discípulos le señalaron los diversos edificios del templo. Pero él les respondió: ¿Ven todos esos edificios? Les dijo la verdad, serán demolidos por completo. No quedará ni una sola piedra sobre otra. Más tarde, Jesús se sentó en el monte de los olivos. Sus discípulos se le acercaron en privado y le dijeron: Dinos, ¿cuándo sucederá todo eso? ¿Qué señal marcará tu regreso y el fin del mundo? Jesús les dijo: No dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán a mi nombre y afirmarán: Yo soy el Mesías, y engañarán
a muchos. Hermanos, una de las expectativas de la iglesia primitiva es que los primeros seguidores de Jesús, es que ellos, después de la asunción de Jesús, ellos estaban esperando el inminente regreso de Jesús. Sabían muy bien que en un futuro, pero muy, muy cercano, Cristo iba a regresar. Ellos pensaban que aún estarán con vida cuando Cristo regrese. Sus sueños empezaron a desmontarse y ellos empezaron a adaptarse a la realidad a su alrededor cuando Herodes empezó a perseguir la iglesia y mató a Jacobo, el hermano de uno de los discípulos de Jesús, Juan. Eso lo podéis leer en Hechos capítulo 12, Hechos 12 de 1 a 2. Herodes empezó a perseguir la iglesia, mató a Jacobo. Es ahí que los hermanos se dieron cuenta que, está matando a los líderes y está matando a los discípulos. Pero ¿cuándo regresará Cristo? Ahí entró el pánico entre ellos. Ellos estaban seguros de la venida de Jesús en su tiempo. El Espíritu Santo ya había llegado. Había grandes obras que estaban pasando en ese momento. La gente se estaba convirtiendo. La gente se estaba sanando. Muchos se estaban convirtiendo al cristianismo. Y con los ojos puestos en el cielo, aunque se convertían, sabían que en cualquier momento Cristo iba a regresar. Ellos lo tenían bien claro. Que nosotros viviremos para ver el regreso de este Mesías que están predicando. Pero las cosas no fueron así. Nosotros hoy día, según Romanos 13:11, estamos más cerca de ese día de regreso de Jesús cuando nuestra salvación estará por completo. Recuerda, cuando decimos que somos salvos, no es salvo siempre salvo, como le predican, que si eres salvo puedes cometer cualquier pecado, puedes hacer lo que tú quieres y no pasa nada. No. La salvación es pasada. O sea, cuando yo creí en el Señor Jesús, fue salvo. Permanezco creyendo en el Señor Jesús, caminando en esta salvación, en esta gracia de Dios. Permanezco siendo salvo. Y mi salvación completa, seré completamente salvo cuando Cristo regrese. Así que la salvación aún no se ha consumido en total. Muchos pueden desviarse de ese camino. Muchos pueden tomar la decisión de salir y abandonar. Como Pablo, muchos de sus amigos la abandonaron, se fueron al mundo como Demas. Muchos pueden empezar a caminar bien con el Señor. Y no es cómo empezamos este camino, es cómo lo acabamos. Es cómo se termina. Por eso que Jesús dijo que el que permanece firme, no hasta el medio, no el que permanece firme durante 10 años en la iglesia, o el que permanece firme durante 20, 25 años en la iglesia será salvo. No. O el que predica mejor en la iglesia será salvo. No. El que permanece firme en él hasta el fin. Solamente esos serán salvos. Así que hay una necesidad, hay una responsabilidad individual de cada cristiano permanecer en la vid verdadera. La predicación que vimos la semana pasada. Hay una responsabilidad individual de cada creyente permanecer en la vid verdadera. La rama en sí no puede dar vida. La rama necesita la vid para tener vida. Si el cristiano no permanece en Cristo, es como una hoja cortada que por un tiempo parece verde, pero ya está muerto después de 1 o 2 semanas. Ahora parece verde porque aún tiene la vida de esta planta. Pero con el tiempo se seca y se morirá. Así que uno que no permanece en Cristo hasta el final, eso sí que seguramente perecerán. Los pasajes que seguiremos leyendo y lo que hemos leído ahora hasta el versículo 1 a 6 y todo el capítulo 24 de Mateo tiene informaciones muy valiosas que nos ayuda a confirmar que ciertamente Jesús volverá otra vez. Si leemos Mateo 24 hasta el final, tiene informaciones que nos garantiza que Jesús volverá otra vez. Así que les animo, hermanos, que después en casa leer este capítulo Mateo 24, todo tranquilamente, antes del próximo domingo para tener una idea mucho mejor. Así que Mateo 24 empieza con la salida de Jesús del templo de Jerusalén. Después de haber sido
él tuvo un fuerte enfrentamiento con los líderes religiosos. Si alguien puede leerlo después, leer el capítulo 23, que Jesús tuvo una discusión muy fuerte con los líderes religiosos en el capítulo 23 de Mateo. Él los llamó hipócritas, que ellos aplastaban a la gente bajo sus exigencias legalistas o sus exigencias religiosas. Que ellos mismos no movían ni un dedo para aliviar la carga de la gente. Así que eran tan legalistas que para una persona porque hay una historia de Jesús sana a un hombre en el día de descanso, en el día de reposo, el día Sabbat. Sana a un hombre y dijo, coge tu manta, tu cama y vete a tu casa. El hombre coge su camilla y se va caminando y los líderes religiosos le dicen, pero oye, ¿no sabes que está prohibido el día de descanso llevar tu camilla? El hombre dice, no. El hombre que me sanó me dijo de llevar mi camilla y caminar. Pero mira bien el legalismo que había en ese tiempo, hermanos, que una persona le consideraba trabajo, le consideraba que no descansaba por solamente llevar su camilla después de haber sido sanado. Hay muchas cosas hoy en día, uno puede decir que no, eso era de antes. Hoy en día no hay tanto legalismo en la iglesia. Hoy en día ese legalismo sigue. Conozco a congregaciones que una mujer que lleva una pareja que lleva un anillo, ya les condena que van a ir al infierno. Pero si uno mira la Biblia, no hay nada de eso en la Biblia. Una persona que lleva un pendiente le condena que va a ir al infierno. Una mujer que lleva pantalones, eso ya se va al infierno. O un hombre que lleva camisa como la mía, como es de manga corta, que le he doblado, ese hombre no es cristiano. Ese legalismo sigue hasta hoy en día. Son personas así que Jesús acaba de enfrentar en el versículo 23. Les enfrentó duramente. Les dice que cierran la puerta del cielo en la cara de la gente y ellos mismos no entran, ni tampoco dejan que los demás entran. Y que eran guías ciegas y tontos, llenos de orgullo, y todo lo que hacían era para aparentar ser lo que no son de verdad. Pues a salir del templo, después de que Jesús le echó una buena bronca en el versículo 23, él tomó la decisión de salir del templo. Y eso fue la última vez. Jesús nunca más entró en el templo de Jerusalén. Fue la última vez que él entró, fue la última vez que él salió. Así que en el versículo 24, sus discípulos, cuando él salía, le decía, ¡ay, maestro, mira qué bonito, mira qué templo, qué precioso! Les enseñaba los diferentes edificios bonitos que formaban parte del templo. Pero uno estaba esperando, seguramente que ellos estaban esperando que Jesús dice, ¡wow, sí, qué precioso, qué maravilloso, qué elegante! Sí, Salomón tuvo una brillante idea de hacer eso. Sí, mi padre Dios, sí, yo inspiré a Salomón. Ellos esperaban algo así. Pero la respuesta de Jesús a esa fascinante admiración que los discípulos tenían es esta. ¿Ven todo eso? Vamos en el versículo 2. En el versículo 2, Mateo 24, 2. Jesús le dice, ¿ven todo eso? Esos edificios. Les dijo la verdad. Serán demolidos por completo. Vaya respuesta. Los discípulos de Jesús estaban admirando la belleza del templo. Algo magnífico, impresionante estructura que tenía el templo. Pero Jesús les hace ver que esta belleza, esta hermosura era temporal y muy pronto será totalmente demolida. Y eso ocurrió 40 años después de que Jesús dijo eso. Hubo una extendida revolución en Judea contra los romanos en Palestina y destruyeron los israelitas tuvieron muchas victorias en esas revoluciones, ganaron algunas de esas victorias, pero al final los soldados romanos destruyeron a los rebeldes israelitas, los rebeldes judíos, y en el año 70 DC, Jerusalén fue destruido junto con el templo, tal como Jesús había dicho que sucederá. La historia dice que un soldado borracho que había bebido, como se acercaba al templo,
y encendió el templo, porque los judíos habían escondidos, era el lugar más fuerte que existía, el templo. Así que se habían escondido todos, se metieron dentro para esconderse de los romanos. Así que un soldado borracho, según la historia, encendió el templo y todo se quemó. Todo se quemó, el oro todo se fundió. Así que su comandante, para aprovechar del oro que había mezclado con todo el barro, con todo el cemento, dijo, chicos, lo que tenéis que hacer es romperme piedra por piedra para sacarme ese oro. Piedra por piedra. Ahí no quedó ni una piedra sobre la otra piedra, tal como Jesús lo había dicho. Tal como Él lo había prometido que sucederá. Pero hermanos, nuestro enfoque no es lo que dijo Jesús, o no es lo que pasó exactamente en esta guerra. Pero nuestro enfoque hoy es lo que dijo Jesús después a sus discípulos en privado. Porque Él, después de salir de Jerusalén, en el versículo 3, miren conmigo, por favor, en el versículo 3, sus discípulos se le acercaron. Quisieron saber sobre la segunda venida de Jesús, quisieron saber sobre el fin del mundo, quisieron saber cuándo el templo será destruido. El lugar más santo, el lugar más prestigioso, el orgullo de Israel. Sus discípulos querían saber todo eso. Señor, dinos, ¿cuándo ocurrirá todo eso? ¿Cuándo sabremos que es tu venida? ¿Cuándo sabremos? ¿Cuándo llegará el fin de todas las cosas? Hermanos, seamos honestos. Muchas personas han dicho y muchas veces en el pasado han puesto fechas del fin del mundo. Algunos dijeron, el mundo terminará en el 2. Creo que tengo un amigo en mi antigua congregación. Una vez me llamó, pero muy emocionado. Hermano Alex, hay un profeta que ha dicho que el mundo terminará tal día. Me quedé con las manos sobre la cabeza y dije, hermano, tú y yo sabemos que nadie lo sabe. Solo el Padre ha puesto eso en su potestad. Lo sabemos porque la Biblia lo dice. ¿Cómo puede decirme que hay un profeta o qué hombre? Dije, no, quizás Dios lo ha revelado porque hay algunas cosas. Hermano, por favor. Él estaba segurísimo. Yo supe calladito. Esperé con paciencia. Cuando llegó la fecha esa y pasó, le dejó que pasara. Le llamé. ¿Sigues aquí o ya te fue? No, quizás habrá equivocado. No, yo solamente quería saber si sigues aquí conmigo o ya te fuiste. Porque quizás vino Jesús y no me informó o nadie lo supo y te fuiste. Muchos hermanos, muchos han puesto fechas. Bastantes. Y aún aquí seguimos. Pero Jesús dio indicios de cómo será su venida. Jesús, en vez de poner una fecha específica, le da una lista de diferentes acontecimientos que marcará su regreso y el fin del mundo. Y esos acontecimientos, hermanos, es lo que iremos mirando. Y quiero que sepan, hermanos, que algunos de esos acontecimientos que vamos a leer o que iremos viendo en Mateo 24, algunos ya ocurrieron, como la destrucción del templo. Algunos ya ocurrieron y algunos ahora mismo están ocurriendo en el mundo entero. Solamente ponga las noticias y verás. Todo lo que Mateo 24 está diciendo está ocurriendo. Y algunos de estos acontecimientos, algunos están aún por ocurrir, por venir. Pero hay dos cosas aquí. Quizás algunos de nosotros no estaremos aquí para ver el fin cuando Cristo venga. Eso será nuestro fin. Hay un fin del mundo entero, para todo el mundo, pero hay un fin también personal. El fin personal para mí es lo que tengo que preocuparme más. Porque mi fin personal puede ser ahora mismo. Mi fin personal puede ser después de la predicación. Mi fin personal hubiera sido ayer. Pero aquí seguimos. No tengo que esperar el fin grupal para estar preparado. Debo estar preparado para mi fin personal. Cuando Cristo venga a por mí personalmente, no a por todos directamente. Tengo que siempre estar preparado para mi propio fin. Así que los acontecimientos que iremos mirando, el primero, Mateo 24, de 4 a 5, el primer acontecimiento que Jesús dijo a sus discípulos que ocurrirá es el engaño. El engaño.
Mateo 24, 4 a 5 dice, no dejen que nadie los engañe. Escuchen bien, hermanos. Por eso que es necesario que cada uno estudie. Por eso que es necesario que cada uno lea la Biblia por su propia cuenta. Por eso que es necesario que cada uno tome el tiempo de estudiar la palabra de Dios cuando hace falta por su cuenta. Escuche bien. Nadie será juzgado porque su pastor predicaba una mala predicación o su pastor no predicaba bien. No, es tu responsabilidad ir a un restaurante, pide la comida que tú quieres, asegurarte que la carne está hecha, bien hecha o está cruda. Si está cruda, es tu responsabilidad cambiar de restaurante y busca otro restaurante que tiene carne hecha a lo que tú quieres. ¿Qué quiero decir? Que nadie está obligado a estar en esta congregación. Nadie está obligado a estar en otra congregación. Pero somos responsables nosotros mismos de lo que nosotros nos alimentamos espiritualmente. Soy responsable de lo que yo me alimento. Mi esposa es responsable de lo que se alimenta. Y cada uno de nosotros aquí somos responsables de lo que nos alimentamos según la palabra de Dios. El que come mal, como le estábamos viendo ayer, hay una enfermedad llamada kwashiorkor, que el que come mal, un niño malnutrido, ¿qué le pasa? Tiene la cabeza grande, el estómago súper grande y las piernas súper finas. ¿Por qué? Porque se alimentó mal. No crece, solamente de barriga y de cabeza. Espiritualmente hablando también, eso nos puede ocurrir. Si nos dependemos solamente de las predicaciones de los domingos, viene 1 hora y media, canta 4 o 5 canciones y ya se cansa. Pero cuando estábamos en el mundo, bailábamos toda la noche, toda la zumba, todo lo que se bailaba, lo bailábamos. Nadie se cansaba. Pero en la iglesia, durante las 5 canciones, ve la gente, otra vez 5 canciones. Pero no es para ti que están adorando. Siéntate, hermanos, es para Dios. Es a Él que venimos a adorar. Cada uno es responsable, hermanos. Cada uno es responsable de lo que se alimenta. Amén. Cada uno. Mateo 24, de 4 a 5 dice, no dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán, yo soy el Mesías, y engañarán ¿a qué? A muchos. A muchos. Todos los avisos, hermanos, que pueden existir, de todos los avisos que pueden existir, que está en este capítulo, Jesús empieza con el engaño. El engaño. Porque es muy fácil engañar a una persona. Si suponemos que nadie en esta iglesia sabe leer. Y yo vengo y os saco una historia como están saliendo mucho, que el Espíritu Santo es una mujer. ¿Qué me va a discutir? Pero no sabes leer. Nadie ha leído eso. Si yo os digo que el Espíritu Santo es una mujer, ¿qué me va a discutir? Aún sabiendo que es una mentira. Es una abominación. Pero como nadie sabe leer, nadie ha leído, nadie estudia, dirán amén, gloria a Dios. Claro, por eso dice Padre, Hijo y la Madre, el Espíritu Santo, como la familia. La gente aceptarán. Le estoy diciendo algo real, hermanos. Hay iglesias que predican que el Espíritu Santo es una mujer y los feligreses gritan amén. Amén. ¿Por qué? Porque no estudiamos nosotros mismos. Dependemos de pastor. Pastor, tengo mi amiga que quiere recibir aquí. ¿Qué es tu función? Lleva 2 años en la iglesia. Pero llévatelo, discípulale. Cristo nos dijo en Mateo 28 que ir al mundo entero, recoger a la gente, llévanselo a sus pastores y cuando sus pastores le predican hasta que se convierten, que sus pastores les bauticen y luego que se queden en la iglesia. No. Individual. Es tu deber ir al mundo, predicar, hacer discípulos. Y si es, bautízale tú mismo. ¿Por qué? Porque conoce la verdad. Vives la verdad. O practicas la verdad. Si no lo hacemos es porque quizás no lo vivimos, no la conocemos. Pero es nuestra responsabilidad. De todos los avisos, Jesús empieza con el engaño. Ojo, cuidado, que nadie os engañe. Ojo, yo os aviso primeramente eso. Porque vendrán muchos a mi nombre. Bocas que fluye miel de su boca. Dirán todo lo que quieren escuchar. Permitirán el pecado. No te preocupes, siempre salvo. Una vez salvo, siempre salvo. No importa lo que tú haces. Dios es amor.
Solo sigue, vive como tú quieres. No te preocupes. La sangre de Cristo limpia todo pecado. Amén. Es lo que la gente quiere oír. Es lo que anhelan oír. Voy a vivir de cualquier manera. Dios es amor. No voy a orar, no voy a leer la Biblia porque el Espíritu Santo me guía a toda verdad. Muchos serán engañados. Muchos. No lo digo yo, hermanos. Está en sus Biblias. Lo podéis mirar. Es Jesús mismo que está hablando. No solo a sus discípulos que Él hablaba, pero Él hablaba también a nosotros. Nos avisa que muchos serán engañados mientras anticipa su regreso. Mientras anticipa su regreso, muchas personas serán engañadas. Si no tomamos el tiempo de estudiar la palabra de Dios por nuestra cuenta, bajo la guía del Espíritu Santo, es probable y fácil que nosotros estamos entre esos muchos. No dijo pocos, hermanos, escucha bien. No algunos, dice muchos. Así que si uno no toma la decisión por sí mismo, yo le decía al hermano, a mi hermano Chepe, a los demás hermanos, que cuando uno estudia la palabra de Dios, estúdialo como tiene un examen final para escribir, para buscar una verdad, para vivirla. No solamente coge Juan 3:16, de tal manera amadores al mundo, y luego pasas ahí. Intenta entender por qué fue escrito eso, para quién fue escrito eso, y cómo lo puedo aplicar en mi propia vida. ¿Cómo lo puedo usar diariamente para no ser engañado, para no ser distraído por las cosas del mundo? Hermanos, tenemos 3 enemigos que van a nuestra contra. 3 enemigos. El primer enemigo, el primero más mortal, somos nosotros mismos. Somos nosotros mismos, nuestra carne. Los placeres temporales que él quiere disfrutar, que ella quiere disfrutar. Es el enemigo número 1. Antes que venga el diablo para atacarnos, la carne misma nos hunde. La carne no quiere levantarse de la cama, no quiere orar, no quiere nada con Dios. Habla de Dios, pero no ni menciones mi vida. Es lo que quiere la carne. Háblame de todo lo que tú quieres, pero ni te metes en mi zona. La carne no quiere que le toque el bolsillo. Puedes predicar toda la palabra de Dios, pero cuando llega un momento que no, hermanos, hay que apoyar una parte de la obra, otra vez empieza a pedir dinero. No, la carne no quiere eso. La carne le gusta sus otras cosas. Después tenemos el diablo. Y después tenemos al mundo que va por nosotros. Así que si nosotros no pasamos tiempo en la palabra de Dios, si nosotros no pasamos tiempo con el Señor, estaremos dentro de esos muchos que serán engañados. A lo largo de la historia, hermanos, se han levantado muchos que se denominaron el Mesías. Un buen ejemplo es un señor que ahora está muerto, José Luis de Jesús Miranda, no sé si lo conocéis. Era un puertorriqueño, fundador de la iglesia Creciendo en Gracia. Él falleció el 8 de agosto de 2013. Ese hombre se consideraba Jesús, que era Jesús el hombre que había regresado. Y llevó a la gente a creer que él no solamente era Jesús, que al mismo tiempo él era el anticristo. Y los cristianos no entendían muy bien lo que significaba el anticristo. Por eso que la gente según él, la gente tenía una mala interpretación de qué es el anticristo. Que él era Jesús, él era el anticristo, que Satanás y el diablo que no existe, el pecado no existe. Que el infierno, todo eso son invenciones de hombres. La gente podía vivir tranquilamente. Que él había venido para traer paz. Y sus seguidores se tatuaron en la piel el número 666. Diciendo, la marca de la bestia, en Apocalipsis 13, 17 a 18. Se tatuaron todo eso en su cuerpo. ¿Por qué? Ignorancia. Hermanos, pero quiero que entendamos una cosa. La misma ley española nos dice esto. Si yo tengo mi hijo, suponemos que el hijo de mi hermano José está en una piscina, yo soy su vecino, y me cae mal José. Y su hijo está en la piscina comunitaria, y yo estoy ahí con mi hijo, con mi esposa, y veo a su hijo caerse en la piscina y no sabe nadar, y se ahoga, y las cámaras de vídeo me graban, y testigos me ven. Delante de la ley, soy culpable. Homicidio por imprudencia, porque no lo socorre. Delante de la ley. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que la ignorancia de la palabra de Dios, la indiferencia a la palabra de Dios, no nos libre de la condenación de Dios cuando nos toca.
Nadie se podría justificar delante de Dios. Que Señor, no escuché tu palabra, nuestra misma conciencia. La Biblia dice que Dios ha puesto la eternidad en el hombre. Hay algo de Dios en cada uno de nosotros, así que no hay excusa para aquella persona que muere sin Cristo. No hay. Y los que están en África, déjale, Dios se encarga de ellos. Pero tú que estás en España y en Europa y tienes la Biblia, léela y vívela. Deja a los africanos, deja a los indios que están en la sabana. Dios se encargará de ellos. Dios no intenta salvar a alguien si tú no sabes nadar. Sálvate a ti mismo. Sálvate a ti mismo. No te dejes engañar. Este hombre, José Luis Miranda, murió de cáncer. Jesús murió de cáncer. Sus seguidores siguen esperando su regreso. Piensan que no, solamente es una transformación, que Él volverá a venir. Y ahora su esposa ha tomado su lugar, que se llama Luzbel. Es el nombre de Satanás. Se llama Luzbel. Y que ella es el Espíritu Santo, es Jesús mujer. Y sigue teniendo seguidoras y seguidores. Seguidores. No le estoy animando que pierda su tiempo para indagar esas cosas. Pero le estoy diciendo, hermanos, que es fácil ser engañado por cualquier persona, quien sea, si uno mismo no estudia la palabra. Nunca he condenado los libros electrónicos o la Biblia en el móvil. Genial. Está muy bien. Pero si tu móvil no tiene batería o si no hay corte de luz durante un mes, así que tienes una buena justificación para no leer la Biblia. Señor, no había luz durante un mes en España, pues es que no pude leer mi Biblia. A veces la gente está tan acostumbrada con el móvil para buscar los versículos que cuando llegan a la iglesia no tienen el móvil. Le cuesta saber dónde está Mateo, dónde está Juan, dónde está eso. No tengo nada contra las cosas electrónicas, hermanos, sinceramente, nada. Pero es algo personal. Me gusta tener esos libros ahí. Y de tal manera que puedo regresar a mirarlo, buscar algo que yo quiero buscar y leer en cualquier momento, sin depender de que alguien quizás habrá manipulado desde no sé dónde alguna palabra. Y le estoy cuando me dice, hey, eso no estaba así ayer, era otra cosa. No, el libro impreso es el libro impreso, sigue ahí, puedo corregirlo. Yo he devuelto algunas Biblias en Amazon, que no es que eran errores fatales, digamos, doctrinales, eran errores gramáticas. Tengo algunas Biblias que se equivocaron, agregaron una S en alguna parte, una T o una... Son errores normales, pero hablo de que cambian sentidos totalmente de la palabra de Dios. Es así con las cosas electrónicas. Aparte de este caso de José Luis Miranda, hay muchos casos similares en el mundo, como la iglesia de Séptimo Día Adventista. Esta iglesia nació, no sé si alguien habrá visto la historia de eso, nació de un hombre que sacó una profecía falsa que Jesús tenía que venir X día. Porque en aquella época había tanto conflicto religioso y la gente buscaba la verdad en todas partes. Es ahí que se aprovechan esos engañadores y se meten en alguna doctrina rara y la gente lo sigue. Sé que este hombre sacó con su profecía que Jesús volverá en tal tiempo. La gente vendieron todo lo que tenía, otros vendieron sus casas, dejaron sus trabajos, hablaron mal a sus jefes, hicieron de todo. Llegó el día, se quedaron así mirando las nubes esperando que Jesús vuelva. Hasta el siguiente día, nada de Jesús. Y no vino Jesús. Muchos perdieron la fe. Muchos ni creyeron más. Isaí se levantó, Elena G. White. Hubo una mala interpretación de la profecía, eso, y poco a poco formaron, y los Séptimos Días Adventistas sigue hasta hoy día. Y muchos aún en esa misma doctrina siguen siendo engañados. Los testigos de Jehová, los mormones, es otro grupo que está totalmente perdido, engañado. Pero si un mormón se nos pone encima,
y no sabemos la Biblia, no leemos la palabra de Dios, no oramos, no tenemos ninguna comunión con Dios, y nos cuenta la historia de este hombre con sus tablas de oro y de países y de naciones que nunca existieron, lo vamos a creer. Porque no estudiamos, porque no leemos, porque no nos importa esforzarnos, pero podemos pasar 4 horas en el cine, 4 horas viendo una película interesante. Yo lo hago, hermanos. Pero no podemos pasar 2 horas estudiando para nosotros. Que Dios nos da hambre por su palabra, hermanos. Mucha hambre. En Mateo, segundo de Timoteo, perdón. En 2 de Timoteo, capítulo 3, 13. 2 de Timoteo, capítulo 3, el versículo 13. El apóstol Pablo también le avisó al joven Timoteo, diciendo: pero los malos y los impostores serán cada vez más fuertes, engañarán a otros y ellos mismos serán engañados. Así que en el posterior tiempo, muchos engañadores, muchos falsos profetas, muchos se levantarán. Hace 200 años no escuchábamos de los apóstoles. Hace como 200 años. Pero desde que entramos en el siglo XXI se levantaron apóstoles de todos los rincones. Todos los rincones. Otros son apóstol, profeta. Tienen todos los títulos para ellos mismos. Señor, pastor, apóstol, profeta, diácono, no sé qué. Y muchas personas les adoran. Cuando ellos hablan, nadie dice no. ¿Por qué? Porque dijo el apóstol. Pero no está en la Biblia. Pero lo dijo el apóstol. Apóstol, ora por mí. No, ora por ti mismo. Ora por tus hijos. Ora por tus hijos. Busca a Dios por ti mismo. No depende de nadie para tener comunión contigo, con Dios por ti. Para eso murió Jesús, para eso se abrió el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, para que todos nosotros confiadamente podamos entrar en la presencia de Dios y decirle: Abba, Padre. Es libertad para todos, todos, hermanos. El pastor no es el más santo, no es el único que puede orar por ti. Tú puedes orar por los enfermos, tú puedes orar por tus hijos, y hasta por tu pastor, hasta por él. El más santo no es el que predica, el más santo no es el más santo es el que tiene temor a Dios, que quiere vivir para Él, vivir en santidad, que toma la decisión de depender solamente de Él y de su palabra. Pero muchos serán los engañados, hermanos. ¿Por qué? Porque queremos comida rápida, popcorn, evangelio en el microondas. No queremos esforzarnos ni pasar noches sin velas estudiando. No, el domingo es mucho más fácil. ¿Qué pastor estudia por mí? Que para eso es el pastor, para eso ofrendamos, para eso vamos a la iglesia, que Él haga el resto. No es así, hermanos. La salvación es totalmente personal. El pastor responderá por sus pecados y cada hermano responderá por sus pecados. Y responderemos a Dios según la iluminación que nosotros individualmente hemos tenido de la palabra de Dios. El engaño sigue, hermanos. Así que no sean engañados. Ese engaño sigue hasta hoy en día, donde muchos sinceros cristianos se han visto atrapados en el legalismo, pero no han podido pedir al Espíritu Santo para que le da comprensión de la palabra, sino tomaron más en cuenta las doctrinas de los hombres que la doctrina de Dios. Hay personas que pueden estar viviendo, pueden estar pecando, y no tienen temor. Pero cuando ve a un hermano de la iglesia, a una hermana o el pastor, ¿qué pasa? Se esconde. Pero, ¿de quién te engañas? Dios lleva todo el día contigo ahí viéndote. Es a Él que vas a rendir cuentas. Es a Él. Ese es el primer engaño. El engaño, no el engaño que otras personas nos engañan. El autoengaño. Es una de las trampas que nosotros mismos caemos. Nos engañamos a nosotros mismos muchas de las veces. Bueno, el pastor dijo que hay que leer la Biblia, pero no pasa nada. Yo no lo voy a leer durante toda la semana. Cuando llegue el domingo me lo cojo así, tranquilamente, sonriendo. Pastor, Dios le bendiga, ¿cómo estás? ¿A quién engañas? A ti mismo, no al pastor. ¿Quién morirá de hambre espiritual? Eres tú, no el pastor.
Cuando vienen las tribulaciones, ¿quién estará ansiosa, desesperada? Tú, no el pastor. Cuando estás a punto de respirar tu último aliento y no estás seguro de tu salvación, ¿quién estará desesperada? Tú, no el pastor. No podemos engañarnos. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso mismo cosechará. Seguimos a personas. Nos engañamos a nosotros mismos. Otros se han visto engañar y han caído en el legalismo, hermanos, como les dije antes. Piensan que una vez salvo, siempre salvo. Viven una vida desordenada, practican el pecado y siguen confiando que como ya son cristianos, la sangre de Cordero les limpia de todos sus pecados, presente, pasado, futuro, así que pueden vivir de cualquier manera. Hermanos, podemos seguir dando ejemplos tras ejemplos, tras ejemplos, tras ejemplos de personas que pueden engañar a otras personas. Pero como les he dicho antes, hay otra forma de engaño que muchos de nosotros ignoramos y que somos más víctimas que otras personas nos engañan. Lo que he dicho antes, el autoengaño. Eso normalmente ocurre cuando una persona piensa que solo él tiene razón o que nadie le entiende, no quiere ver las cosas como él o ella lo ve. Pero mira lo que dice la Biblia en Jeremías 17, por favor. Mira lo que dice la Biblia sobre el autoengaño. Jeremías 17, 9. Porque hay muchas formas, no solamente que la gente nos engaña, podemos autoengañarnos. Jeremías 17, 9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Así que yo puedo pensar que tengo razón, yo puedo pensar que nadie me entiende, yo puedo pensar que eso es así, tal cual como dice la Biblia, pero me estoy engañando a mí mismo. Mira, hermanos, una cosa aprendí que es esto. El que quiere enseñar a otros tiene que estar dispuesto a ser enseñable, a admitir tus errores, mirar también el punto de vista de otras personas, no solamente ponerte supremo, pensar que tú sabes todo. Si uno no reconoce sus limitaciones y sus debilidades, jamás podrás ayudar a otras personas para que levanten cabezas. Porque siempre estarás, no, tú eres débil, levántate ahora. Siempre pensarás que eres más que todas las demás. Hermanos, todos tenemos limitaciones, todos tenemos debilidades. Yo sufro para orar por la mañana. Es una lucha contra mi carne. Pero sé que es necesario para mí. Yo sé que es necesario. Lucho también para crear mi tiempo devocional con los niños por la mañana. Lucho también para tener mi tiempo devocional personal. Sé que es una montaña para mí, pero tengo que luchar. Por eso que Dios le dijo a Josué, mira que te mando, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. ¿Qué significa? Que en nuestra salvación, que es por gracia, hay algo que depende de nosotros, que es esforzarnos y ser valiente. Esfuérzate en estudiar, esfuérzate y sé valiente en el estudio de la palabra. Si no, serás engañado. Gálatas 6, 7. No os dejéis engañar. De Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembra, eso también segará. 1 Corintios 15, 33. No os dejéis engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Autoengaño, autoengaño, autoengaño. Alguien de fuera no tiene que venir a engañarme, puede engañarme a mí mismo. Así que, hermanos, aparte de ser engañados por otros, nosotros también podemos engañarnos a nosotros mismos. Es nuestra responsabilidad, según la fe que Dios nos ha dado, creer y mantener una relación constante y continua con Dios. Es nuestra responsabilidad hacerlo. Si alguien no te engañes, la inmensa probabilidad es que uno puede engañarse a sí mismo. Y para no engañarse a sí mismo, es lo que dice Jesús. Yo soy la vid verdadera y vosotros sois las ramas. El que permanece en él dará mucho fruto,
mucho. Pero la rama que no da fruto, el Padre que es el labrador, lo cortará. Hermanos, yo les suplico y les vuelvo a suplicar que en ese tiempo de peregrinaje que tenemos en la tierra, que es tan breve, porque un día para Dios son 1000 años para nosotros. Así que delante de Dios ni vivimos ni 40 segundos. ¿Qué tiempo que pasamos y vivimos? Que estemos segurísimos que cuando nos presentaremos delante de Él, no nos presentaremos con vergüenza, con dudas, con incertidumbres. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Si confesamos nuestros pecados a Él, Él es bueno, Él es fiel y bueno para perdonarnos y limpiarnos de toda inmundicia. Amén. No es que Él es lento para cumplir sus promesas, pero no quiere que nadie se pierda. Por eso que Dios nos tiene aún hasta aquí. Él no se deleita, tal como dice en Ezequías, en la muerte de un pecador. Él quiere que todos se arrepienten. Él es Jehová clemente y misericordioso, grande en misericordia y lento para la ira. Ese es el Dios que tenemos, que podemos acercarnos a Él, aún después de haber fallado miles y miles de veces, con corazones sinceros y arrepentidos. Les prometo y les aseguro, tal como dice su palabra, que Él no los menosprecia. Pero debemos hacerlo nosotros. Nadie debe hacerlo por nosotros. Nadie puede arrepentir por nosotros. El arrepentimiento es personal, tal como la salvación lo es. Pida a Dios que le dé la sabiduría a cada uno de nosotros. Mientras que seguimos leyendo Mateo 24 hasta el final, hoy pararemos aquí. Pero si el Señor lo permite, la siguiente semana seguiremos. Amén.